Esta noche en Desde las Cámaras nos acompaña la candidata al Senado de la República, Verónica Juárez, para hablarnos de los pendientes legislativos. Además, la diputada por el PRI, Sue Ellen Bernal, nos cuenta sobre la iniciativa para atender un grave problema de la inseguridad y las personas desaparecidas y no localizadas. Desde las Cámaras comenzamos. El ambiente que prevalece en la comisión permanente previo a las próximas elecciones ha impedido la construcción de acuerdos que contribuyan al desarrollo de los trabajos de este cuerpo colegiado. Un ejemplo son las comisiones de trabajo que no han podido definirse y se espera que sea hasta pasada la elección cuando se determine quiénes ocuparán la presidencia y su conformación. Otros pendientes en ambas cámaras son los más de 130 nombramientos por definir, entre los que destacan las designaciones de 2 comisionados del INAI y así como el nombramiento de magistrados de sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Otro rezago es la discusión y aprobación de una nueva ley general de aguas, cuyo ordenamiento deberá ser atendido a la brevedad a petición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esperemos que la efervescencia del proceso electoral no conlleve a una parálisis legislativa que en nada abonaría al fortalecimiento de nuestro sistema democrático. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa todo este quehacer legislativo. Continúan los trabajos legislativos de quienes integran la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. En el marco del Día del Maestro, los legisladores de la Comisión Permanente reconocieron la labor de los docentes con un minuto de aplausos. Reconocemos y sobre todo agradecemos el importante papel que desempeñan en el desarrollo académico, social y cultural de nuestro país. Educar es la mejor herramienta para la transformación social. Reconocemos su contribución directa a los cambios en nuestra sociedad. Son ustedes un pilar de transformación social. Les estamos sumamente agradecidos por su entusiasmo, creatividad e imaginación que contagia a los alumnos y forma a mexicanos con deseos de aprender y progresar estudiando. Recibimos el Día del Maestro con un 10% gracias a la política de austeridad y que le paramos a la robadera de estos malandrines. 10% de aumento al salario para que se dignifique el trabajo que hacen con el corazón las maestras y maestros. Promedio de 17,635 pesos va a quedar el salario de un maestro. Mientras tanto, en la agenda política, se intensificó el debate a causa de la discusión del proceso electoral. Pero por favor, ya no más odio, ya no más división y sobre todo otra cosa, respetar la investidura que el pueblo de México nos ha dado. A eso venimos aquí, a tener debates de altura, no debates que son verdaderamente ruines, insultativos y ofensivos contra nosotros mismos. Que por favor cese eso, por favor. En la sección de presentación de iniciativas, se propuso una reforma a la Ley General para la Atención y Protección a personas con la condición de espectro autista. Se busca establecer políticas y criterios que garanticen el acceso a servicios de diagnóstico temprano, terapia especializada, servicios de salud mental, acompañamiento familiar, educación inclusiva, inclusión laboral, así como para impulsar la investigación en el campo del autismo. Finalmente, la Comisión Permanente se solidarizó con el pueblo brasileño y extendió sus condolencias por los más de 145 muertos y 800 heridos por las inundaciones en este país latinoamericano. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión se solidariza con el pueblo brasileño, haciéndoles llegar a los afectados y a sus familias nuestras condolencias por la sensible pérdida de vidas humanas y por los severos daños que padece su nación. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión le expresa su apoyo respetuoso al presidente de nuestra nación hermana de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Adicionalmente, la presidenta de la mesa directiva de la Comisión Permanente, Ana Lilia Rivera, reflexionó sobre el proceso legislativo rumbo a una nueva Ley General del Agua. En el tema específico del agua, se está pidiendo una prórroga porque se ha trabajado mucho, pero no se han logrado los consensos. Hemos trabajado desde el primer día que llegamos
a las cámaras, tanto de diputados como de senadores. Hubo un esfuerzo muy importante que se dio en Cámara de Diputados, se llamaron a foros de Parlamento abierto, se hicieron reuniones públicas abiertas, incluso en diferentes estados de la República se hicieron foros, se llamó a los especialistas, se hizo un intento, se presentó un primer proyecto, no fraguó en la Cámara de Diputados y entonces la Cámara de Senadores en este periodo inicia nuevamente con esta intención de lograr los acuerdos que no se lograron los primeros 3 años de la 64ª legislatura. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Hablemos de un tema que nos duele a todos, la desaparición forzada de personas, con nuestro compañero Víctor Sánchez Baños, quien platicó sobre este tema con Sue Ellen Bernal, diputada por el PRI. Ella promueve acciones para atender este grave problema desde la visión de los derechos humanos. Se estima que más de 180,000 personas están desaparecidas en todo el país. Hay una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas que depende del gobierno, pero no es confiable su información, ya que disminuye cotidianamente su número de desaparecidos. En cambio, se siguen hallando fosas clandestinas por todos los rincones de la nación. Un dato estremecedor. En total, 912 niños desaparecidos fueron localizados muertos a marzo de este año. Esa comisión se niega a proporcionar datos sobre las personas halladas vivas. Se sabe que muchas sufrieron violencia. Ante ello, ¿qué hacer en el Congreso para ayudar a la localización de estas personas? Sobre el tema platicaremos con la diputada Sue Ellen Bernal, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Es un tema que realmente nos duele mucho como sociedad. El tema de los desaparecidos es algo que se ha agravado, que no es nuevo, pero que sí se ha agravado en los últimos años. Específicamente en este sexenio, solo en este sexenio van más de 50,000 desaparecidos. Y sobre todo en la indolencia por parte del gobierno con las familias buscadoras, pero también con las familias de las personas que ya encontraron y que fallecieron, la crisis forense que vivimos en el país y todos estos temas que no han sido atendidos por el gobierno, pero más allá de no ser atendidos, han sido atacados, no han sido recibidos. La verdad es que es un tema muy sensible y muy triste en el que hay mucho por hacer, pero sin embargo no se le ha dado ni la atención ni la importancia necesaria para poder avanzar un poco en ello. Por ejemplo, el tema de la Comisión Nacional de Búsqueda, específicamente con el padrón de las personas desaparecidas o no localizadas. Habíamos venido trabajando bien con Carla Quintana, viene un cambio por parte de la titular y la nueva titular, la verdad es que lo único que ha hecho es querer desaparecer a los desaparecidos. El decir que están haciendo un censo a través de los servidores de la nación, que están yendo a buscar casa por casa, es una falta de respeto para las familias de las personas no localizadas, de las personas desaparecidas, además de los recortes presupuestales a la propia Comisión Nacional de Búsqueda. De nada nos sirve tener en una legislación un Centro Nacional de Identificación Forense si nunca se le ha otorgado el trato digno con el presupuesto, y este año justamente empiezan a desmantelarlo también por una instrucción de la propia Comisión Nacional de Búsqueda que tenía que haberlo impulsado, y hoy, bueno, pues una herramienta que se estaba creando a través del legislativo para poder ejecutarle y atender a las familias de las y los desaparecidos, pues hoy se viene echando para atrás y minimizando. Mira, es parte de lo que peleamos en esta legislatura, el que las propias comisiones estatales de búsqueda tuvieran más recursos. Fue la idea de generar este Centro Nacional de Identificación Forense que nos permitía poder ir atendiendo. Tenemos más de 50,000 restos que no han sido identificados y que podrían ayudar, además de saber si son de los desaparecidos que están reportados, también darle tranquilidad a las familias. Los colectivos de madres buscadoras son reprimidos por criminales y están invisibles para el gobierno. Todo hace indicar que el suplicio de decenas de miles de familias que sufren por la desaparición de un hijo, un hermano, un padre, una madre continuará. Si esas personas huyeron de los hogares por cualquier motivo, pero están vivos y se distrajeron recursos económicos y humanos para su localización, no es un esfuerzo inocuo. Es el mínimo, es lo mínimo que puede hacer un Estado por uno de los miembros de su sociedad. Buscarlos cuando desaparecen. A eso se le llama piedad. El Banco del Bienestar es el principal dispersor de recursos de programas sociales del gobierno federal. Para favorecerlo, el jefe del Ejecutivo presentó una propuesta. Nuestra especialista Alicia Salgado nos cuenta de qué se trata.
Muchísimas gracias, Adriana. Fíjense, amigos, que la semana pasada el presidente López Obrador envió una iniciativa a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para reformar la ley orgánica es el artículo 8 de la ley orgánica del Banco del Bienestar y el artículo 75 de la ley de responsabilidad hacendaria y de presupuesto y responsabilidad hacendaria, así se llama. El tema es que pretende fortalecer económicamente al Banco de Bienestar y que éste califique como un banco de desarrollo, que reciba presupuesto directo del gobierno federal sin la obligación de ser rentable como lo tienen los otros bancos de desarrollo. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, asignándole así de manera directa el 1.5% del total de los recursos de programas sociales que administra y dispersa el Banco de Bienestar. En esta administración, el tendido del banco ha costado mucho dinero. De hecho, se encuentra muy auditado en la Auditoría Superior de la Federación con algunas observaciones. Se tendieron más de 3.145, 200, o sea, 3.200 sucursales, a través de las cuales se dispersan alrededor de 800,000 millones de pesos. Es una cantidad extraordinaria de recursos. Esta dispersión supuestamente tiene un costo que debería recogerse con el pago que realiza a través del presupuesto público el gobierno federal. Solo que cuando lo hacía esa dispersión con la banca comercial, no se llevaba 1.5% de los recursos dispersados. Era algo así como el 0.3% de los recursos dispersados. O sea, ¿qué hace la diferencia entre un recurso y el otro? ¿Sabes cuánto significaría una asignación presupuestal mensual si fuera aprobado, digamos, o incorporado en el ejercicio presupuestal cuya revisión inicia en septiembre próximo? Bueno, se llevaría la friolera de 12,000 millones de pesos. Me parece un extraordinario gasto, sobre todo cuando uno lo compara con los recursos que se dispersan a través de la banca comercial en condiciones que evidentemente pueden darse no solamente a través de 3,500 cajeros automáticos, sino cerca de 45,000 cajeros automáticos que tiene este servicio y un poquito más son alrededor de 5 millones de unidades a través de las cuales puedes dispersar recursos. Hoy con la digital puedes dispersar también recursos y caerte en tu cuenta bancaria y sin mayor problema. Me parece que es una idea de forzar un banco de desarrollo que requiere de presupuesto, pero requiere ser mejor administrado, ¿no crees tú? Finalmente, el tema está bajo la lupa, se requiere mayoría calificada, hoy no la tiene Morena como para haberla presentado en el programa ordinario, pero sí lo dejan como un punto para empezar o arrancar el próximo periodo legislativo. Dependerá de la conformación, obviamente, del Congreso. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Vamos a un corte y regresando hablaremos con la candidata al Senado por la coalición PRI-PAN-PRD, Verónica Juárez, sobre los temas que en materia económica, política y social deben impulsarse en la próxima legislatura. Pero desde el Senado de la República hay un pendiente en ese sentido desde el 2012, que es legislar en torno a la Ley General de Aguas y que esto no se ha logrado hacer. Y entonces tenemos que hacer una combinación y coordinación de lo que podemos hacer desde el Senado de la República y lo que vamos a impulsar aquí también en la ciudad. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de ver qué nos preparó Virulo para esta semana. Vi que en Xochimilco había trajineras femeninas con nombres como María, Guadalupe y Josefina. Y mi hijito Sebastián me dijo de esta manera: ni una trajinera trans, aquí va a haber un problema. Nuestro lanchero al oír intervino a la primera. Cuando vuelvan a venir ya tendremos transkineras.
una transginera para que navegue cada quien a su manera. Una transginera para que navegue cada quien a su manera. De Tlaquepaque, Jalisco, es nuestra invitada, Verónica Juárez Piña, que es exdiputada y candidata al Senado por PRI, PAN, PRD en coalición. Y nos contará con convicción los temas que en la legislatura se deben impulsar para el país mejorar en materia económica, política y social. Ya nos acompaña la candidata al Senado por la coalición PRI-PAN-PRD, Verónica Juárez Piña, que nos va a platicar sobre los temas en materia económica, política y social que se deben impulsar en la próxima legislatura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por este espacio. Estoy muy contenta. Contenta también, déjame decirte, además de compartir distintas propuestas y comentarios de lo que vamos a hacer ahora que lleguemos al Senado de la República. Contenta de haber estado en contacto con la gente ya por poco más de 2 meses. Estamos casi casi a unos 14, 15 días de terminar la campaña y ha habido mucho acercamiento con la gente y hemos sido bien recibidos, bien aceptadas nuestras propuestas. Entonces, muy contenta por esta campaña. ¿Cuáles son las inquietudes de la gente? ¿Qué es lo que más te piden, sus solicitudes, lo que más les importa a los capitalinos? Mira, hay una exigencia en el tema que tiene que ver con la seguridad. La gente en la ciudad se siente insegura. Se siente insegura cuando sale de su casa a la escuela, al trabajo, que toma el transporte. Y las mujeres de manera particular también dentro de casa y pues todas las personas, porque ahora hemos visto cómo de repente también llegan y pueden hasta allanar tu casa sin una orden de aprehensión. Digo, justamente hace unos días le ocurrió eso a nuestra candidata en Iztapalapa. Pero bueno, esa es una de las principales exigencias, las que tienen que ver con la seguridad. Hace unos días también otra de nuestras candidatas sufrió un atentado, Alessandra Rojo, de la alcaldía de Cuauhtémoc. Y bueno, si eso nos pasa o les pasa, lamentable, claro. Y exigimos pues a las autoridades que se haga justicia y se sepa quién mandó este atentado. Claro, y lo que te decía es de que si eso le pasa a quienes participan en política, y que su asunto puede ser visibilizado por esa misma condición. Imagina de todas las personas que son víctimas de algún acto violento y que van a la fiscalía y de repente no la atienden, o que si denuncian ven que no hay un seguimiento expedito y pronto como debe de ser la justicia. Y por eso la gente no denuncia y por eso también en algunas alcaldías están en saldo blanco, porque la gente, hay mucha merma en la denuncia. La gente no hay un incentivo para que vayan a denunciar, porque denuncias, te acaban cuestionando como si tú fueras el delincuente y no la víctima. Tienes que darles información a los del Ministerio Público que pues no son confiables, y en lugar de dar con el delincuente, pues solamente lo sobreavisan y la gente no se siente segura con estas denuncias. Así es. Y entonces el Senado de la República, una de las facultades que tiene es precisamente el aprobar, el discutir y el ver cuál va a ser la estrategia de seguridad que se tendría que implementar. Una estrategia de seguridad que lo que hemos visto no solamente en la Ciudad de México y en todo el país, en mi opinión, y lo dicen así los datos también, es una estrategia fallida. Me parece que la estrategia de abrazar a los delincuentes nos ha llevado finalmente a que quienes sufran las consecuencias sean las ciudadanas y los ciudadanos. Y me parece que hay que poner un alto a todo esto y que podamos implementar una estrategia de seguridad que venga a atraer a las mujeres, a las niñas y niños y a todos los que vivimos en esta gran ciudad a que se sientan seguros, pero que no solamente eso, sino que se vea traducido en su vida diaria, que más de tener esa percepción también sea una realidad, porque para poder tener una vida de calidad, en principio, una de las cosas que se requiere
es vivir seguros y en paz. Y esa me parece que es una de las principales exigencias que hemos detectado de estos recorridos, de nuestro acercamiento con la gente. Otra de las circunstancias que le preocupa mucho a la gente y que también vamos a echar mano es lo que tiene que ver con el agua. Es decir, el agua también es un conflicto ahora que ya se vive en distintas regiones de nuestro país, pero en la ciudad ya se viene viviendo desde hace años también. Ya nos tocó, recuerdo hace muchos años que habían muchos comerciales que salía un niño diciendo ciérrale, pues no le cerramos y este tema ya nos rebasó, tanto que en varias alcaldías pues hemos sufrido esta falta de agua y no hay una solución momentánea a este gran problema que ya nos rebasó a los capitalinos. Claro, y me parece ahí que tanto lo que está comentando Xóchitl Gálvez, nuestra candidata a la presidencia, y de manera particular Santiago Tabuada como candidato a jefe de gobierno, y me parece que desde los congresos podemos empujar que tiene que haber una inversión importante. Sí, es un tema de dinero, de presupuesto. Pero desde el Senado de la República hay un pendiente en ese sentido desde el 2012, que es legislar en torno a la Ley General de Aguas, y que esto no se ha logrado hacer. Y entonces tenemos que hacer una combinación y coordinación de lo que podemos hacer desde el Senado de la República y lo que vamos a impulsar aquí también en la ciudad. Y decimos, tenemos que ver cómo reparar todas las fugas que existen. Déjame decirte que el 40% del agua que se pierde se da precisamente a través de las fugas, porque no se ha dado mantenimiento. Eso por una parte. Y la otra, lo que tiene que ver con el cambio climático y demás, es que nos ha alcanzado a la ciudad porque no reciclamos agua, no captamos agua tampoco para que luego esta pueda ser reusada. Y la otra que tiene que ver con una campaña muy intensa del uso del agua, entre otras cosas. Entonces, me parece que este es un asunto integral que debe de verse con una propuesta viable, que nosotros decimos que no se va a resolver de hoy a mañana, pero lo que hemos visto es que el actual gobierno no ha hecho nada precisamente para combatir este asunto que ya vivimos en la Ciudad de México. Y lo que queremos nosotros es que el agua salga en la llave de tu casa, porque a veces el agua más cara que se tiene es el agua de las pipas, porque hay que comprarla, hay que llevarla. Claro, es carísima y bueno, además por el mercado de la oferta y la demanda, carísimas las pipas. Sí. Bueno, ese es otro tema que a la gente... Que no están reguladas tampoco. A la gente es uno de los principales problemas. Días enteros que se pasan sin este líquido vital. Bueno, y que tengamos agua limpia. Veíamos hace unos días potable, que veíamos hace algunos días de lo que ocurrió en una de las alcaldías en la Benito Juárez con agua contaminada, y que ahora el sistema de aguas ha dicho que reservará la información. La gente no puede beber agua contaminada, no te puedes bañar con agua contaminada, niños, ancianos. Sí, claro, y el que hayan reservado esa información también es lamentable, porque entonces no sabremos hasta dentro de 3 años que se libere esa información qué fue lo que ocurrió. Pero lo que sí pudimos ver es salpullido en la piel de personas de esta alcaldía, indigestiones que hubo, entre otras cosas. Entonces, ese será otro asunto que tenemos que enfrentar de manera muy decidida en la ciudad. Otro asunto que tenemos, bueno, y desde el Senado de la República impulsar la ley de aguas. Otro tema que me parece importante es el que tiene que ver con el transporte. Es decir, en esta ciudad el metro que tenemos se descompone un día y otro también. Es otro asunto que se requiere presupuesto. Así es que los gobiernos anteriores han derrochado el presupuesto a base de corrupción y no se ha podido invertir en lo que realmente importa, que es el metro y el tema del agua. Claro, en ese tema, en el tema del metro, que por cierto aprovecho este espacio, nuestros opositores han salido ya y a través de distintos medios de comunicación a decir que el metro, el costo del pasaje del metro subirá. Desde aquí les decimos, es una mentira que está inventando nuestros opositores. Y desde aquí aprovecho para comentar, no subirá la tarifa del metro, sino todo lo contrario. Vamos a hacer una inversión también importante para que podamos tener un transporte eficiente y seguro, un transporte que nos permita acortar el tiempo que le dedicamos, que se nos va de la vida en trasladarnos de un lugar a otro, pero necesitamos... Nos merma nuestra calidad de vida. Es. Pero hay otro mensaje, están condicionando el voto diciendo que van a eliminar los programas sociales. Bueno, eso es una falacia.
como sabemos, los programas sociales están ya establecidos en la propia Constitución y me parece también que es un acto no se los desesperado. está dando a un partido. No. Estos programas sociales se aprueban, se discuten en la Cámara de Diputados, en el Senado, y todos los legisladores los aprueban a favor. Así es, y que eso es lo que ha ocurrido, es decir, participamos en esos debates y precisamente en aprobar los programas sociales, y a mí lo que me parece lamentable es que jueguen con la necesidad de la gente, es decir, me parece una vileza que vayan con la gente y les digan, si no votas por nosotros, entonces van a retirar los programas sociales, juegan con las personas, con sus necesidades, y qué bueno que lo mencionas, porque es así de claro como tú lo has mencionado. Los programas sociales ahí están, se legisló, se quedan, pero aún más, no solamente se quedan, sino que vamos a ampliar en muchos de estos algunos beneficios. Por ejemplo, el que tiene que ver con la pensión de adultos mayores, en vez de ser de los 65 años en adelante, de los 68 años en adelante, ahora se va a aprobar para que sea a partir precisamente de los 65 de los 60 años, perdón. Entonces eso me parece muy importante, el que podamos apoyar a las personas adultas mayores, no solamente con la pensión, sino que vamos a impulsar políticas públicas para este grupo poblacional que vaya más allá de eso, para que puedan ellos seguir sirviendo con su experiencia a su familia, a su comunidad, y también que sean atendidos. Verónica, pues muchos temas en la Ciudad de México. Esperemos que llegues al Senado para poder pues cumplir y llevar a cabo y ejecutar todos estos temas. Gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a ti, y desde el Senado de la República yo he estado comentando que me he asumido como una senadora también de la Marea Rosa. Llevaremos esta agenda a la Cámara de Senadores, es decir, vamos a seguir luchando por la democracia, por la libertad, por la justicia, por la división de poderes, por el respeto al Estado de Derecho y porque sigamos teniendo elecciones libres y en paz. Entre otras cosas, esa es parte de nuestra agenda, invitar a la gente a que vote por nuestra alianza Fuerza y Corazón por México, PRI, PAN, PRD. Gracias. No, muchas gracias a ti. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.